adversas, Señor Santo. Amado Dios, sé tu Señor, nuestro refugio alto. Sé tu Señor, nuestro escudo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Amado Dios, en esta tarde, Señor, Señor, abriendo nuestros oídos para escuchar la palabra, Señor, para escuchar lo que tú, Señor, quieres hablarnos en esta tarde, Señor Santo. Prepáranos, Señor, con nosotros el sentido, Señor, la sabiduría para entender palabras, Señor, y también ponerla en práctica, Señor Santo, para tu honra y para tu gloria, en el nombre glorioso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a crecer en la gracia y el conocimiento, Señor, de Jesús, hacia la honra y la gloria por todas las edades. Señor Santo, seas tu Dios, salud, seas tu Señor, dirigiéndonos no solamente en este lugar, sino en todos los lugares donde nos encontremos, podamos estar seguros de que tú eres nuestro protector, amado, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Vamos, que se ahí para darse un segundo, vamos a orar, uniéndonos el deseo del rabino de ir a orar y a tocar el shofar enfrente de ese momento que van a colocar en nombre del diablo. Señor, tú eres grande y poderoso, Señor. Colocamos, bendito Dios, delante de ti, Señor, a nuestro rabino, bendito Dios Santo, que seas tu Padre poderoso celestial, guardando, bendito Dios, dale el poder, bendito celestial, para que brille la luz, bendito Dios, donde que Él vaya, Padre y poderoso Rey. Ayúdale, bendito Dios, a preparar batalla, bendito celestial, contra el enemigo. Señor, buena manifestación la que hace, Señor, para que vea que hay judíos, bendito Dios de la gloria, que te interponen, se colocan tropiezos, bendito Dios, ante tales obras, bendito celestial. En este momento, bendito Dios, que no compartamos, bendito Dios, ni sigamos quedando callados, bendito celestial, en cuanto a las abominaciones, bendito Dios, que se han de presentar de aquí en adelante. Por eso, Señor, nos unimos, bendito Dios, en oración, para que seas tú teniendo presente, Padre celestial, rabino. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, te alabamos, te glorificamos. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. En un tiempo, cuando los israelitas eran fuertes, se hacían esculturas o cualquier situación de idolatría, y había quienes separaban y destruían esas esculturas, ¿no? Pero nos vamos quedando en un mundo que está acostumbrándose al pecado, está acostumbrándose a la adoración pagana. Hay que tener en cuenta eso y orarle al Señor para que nos abra los ojos espirituales. Hombres y mujeres de valor que protesten, no con piedras, ¿cierto?, sino con entusiasmo delante de las cosas injustas y que van por fuera de la palabra de Dios. Esta semana, ¿qué pasó? Esta semana, acorde, dio visto bueno para que los gays, las parejas homosexuales, se puedan casar. Entonces, ¿ve? Una situación más que nos acerca a Sodoma y Gomorra. A Sodoma y Gomorra. Estamos viendo Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Y ahí lo que en términos generales encontramos es el final del diluvio, ¿cierto? Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de Génesis. Y entonces Javier lo va a leer. Se acordó
acordó de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Hizo pasar el eterno viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Uno, nuevamente. Y se acordó el Eterno de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar el Eterno un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las puertas del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló el Eterno a Noé diciendo: Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Adonai, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió a Adonai olor grato, y dijo a Adonai en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amén. Si pudiéramos colocarle un título a este pasaje, ¿qué título sería el más adecuado? Yo creo que podríamos decirle una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Porque realmente lo que se está presentando aquí es una segunda oportunidad para toda la creación, para toda la tierra, con las mismas condiciones y muy similares a las que estuvieron en el primer momento en que Dios creó todo lo que hoy vemos, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos de nosotros realmente necesitamos esa segunda oportunidad? Pero el problema es que el Señor nos da la segunda oportunidad y muchos no la tomamos. Simplemente quedamos ahí quietos esperando a ver qué sucede, como espectadores, que vemos pasar la situación, que vemos que se acerca todo el mundo en relación a lo que era la antigüedad. ¿Cómo era el mundo antiguo? Un mundo perverso, un mundo totalmente contaminado, ¿sí? Sin embargo, nosotros vemos y nos quedamos solo observando y dejamos pasar esa segunda oportunidad. Vamos a introducirnos entonces en el capítulo 8 de Génesis y miremos el versículo 1. Dice: y se acordó Elohim de Noé y todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Elohim un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Fíjense que la intención de este pasaje no es mostrar a un Dios del concepto deísta. ¿Cómo es un Dios deísta? Un Dios que crea, ¿sí?,
forma su mundo, su creación, y deja ahí. Simplemente hace la acción de crear y se aparta que todo el mundo siga haciendo lo que quiere. Y esa es una de las teorías bien respetadas dentro de los conceptos teológicos, ¿no? Pero aquí, sí se da cuenta y se acordó el Señor. Entonces están diciendo, se da cuenta que Él tiene una posición deísta, creó y se apartó y dejó allá al mundo. No es lo que está diciendo el pasaje. Dice, la palabra acordó, viene del hebreo 21:42, sacar, y tiene que ver con recordar, por implicación mencionar, recordar. Eso quizás no nos diga mucho, ¿cierto? O de pronto nos diga demasiado. No es que el Eterno abandonó a Noé y después se acordó de él. No es la intención del pasaje ni de la palabra, mucho menos. No es que él dijo, ya está listo, nos acordamos, como que él por allá ocupado con uno de los atributos faltándole. ¿Qué atributo sería ese? ¿Cuál? ¿Será que si tomamos esta palabra tal cual, ¿cierto? ¿Dónde quedaría la omnisciencia de Dios? La omnisciencia de Dios. Omnisciencia, ¿qué quiere decir? Todo lo sabe, todo lo ve, en todo momento. No necesita de estar presente para poderlo ver. El todo, no, siempre está presente, ¿sí? Entonces no es que el Eterno abandonó a Noé y después se acordó de él. No tiene que ver con eso. En el hebreo antiguo hay dos tiempos gramaticales que deberíamos tener en cuenta. El tiempo perfecto, ¿cierto? Que es el que se muestra como terminado. Todas las acciones que están terminadas. Por ejemplo, y el Señor creó. Y fue la mañana, fue la tarde, el día y la noche del primer día. Y al final de la creación hizo, todo ya está. Ahí se acabó toda la creación. Ese tiempo es un tiempo perfecto. Pero también tenemos otro tiempo que es el tiempo imperfecto, que habla de algo que se sigue desarrollando, ¿cierto? Un continuo proceso. Y esa es la intención de esa palabra. No es que se acordó, sino que realmente, continuamente, tenía presente a Noé. Se acordaba continuamente. Tiene el sentido de recordar continuamente a Noé. Dígame si no. Si estaba pendiente de toda la creación, de todo el mundo, de todo lo que se estaba desarrollando en el mundo. Entonces ese es el sentido. Si no fuera así el agua no seguiría, ni hubiera tenido los tiempos tan perfectos, ni hubiera dicho los días específicos, ni hubiera contado tanto detalle como lo que vimos en el capítulo 7. No es casualidad, no es que ¿hoy qué es? Hoy me acuerdo de hoy. No se trata. Es ¿por qué aclaramos esta palabra? Porque en muchas partes de la Biblia van a aparecer. Y de hecho aparece. Entonces uno puede decir, ¿cómo así? ¿Luego que no es Dios? ¿Luego no es Dios? ¿Luego no tiene todo presente? Entonces esa es la intención de la palabra. Continuemos. Dice, y se acordó Elohim de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Elohim un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Hizo pasar un viento. La palabra que aparece ahí es ruach, ¿cierto? Y ya conocemos esta palabra, pero coloqué la definición para acordarnos. Dice viento por semejanza a aliento, una exhalación sensible o incluso violenta, dice ahí. Figurativamente vida, ira insustancial, por extensión región del cielo, por semejanza a espíritu, pero solo de un ser racional. O sea, no hay medida de que sea algo no racional. Entonces aclara ese sentido.
aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano, viento. Todas esas son las maneras como podría traducirse la palabra rúa, que es la que aparece cuando hizo pasar Elohim un viento sobre la tierra. Ahora, miremos esto. Por su mismo aliento, el Padre empieza a preparar nuevamente la tierra, ¿cierto?, para el hombre. Porque es lo que está diciendo. Y todas las bestias, hizo pasar Elohim un viento sobre la tierra y empezaron a disminuir. Ahora ese aliento sale del Señor y pretende nuevamente establecer o acomodar esa tierra para que el hombre vuelva a pisarla, vuelva a gobernarla. Acordémonos de Génesis capítulo 1 versículo 2. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese que en un primer momento el Señor mostró su creación o empezó a desarrollar su creación de la misma manera como después la viene a establecer en el tiempo de Noé. Y esa palabra también es la misma, rúa. Es la misma condición y es la misma situación de acomodar y establecer un lugar. Porque si leemos todo el relato de capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, realmente lo que está es preparando un lugar con mucho detalle. ¿Para qué? ¿Este mundo para qué fue creado? ¿Para vivir quién? Realmente es el hogar del hombre. Luz Adela se molesta conmigo cuando yo digo, claro, el hombre es la cúspide de la creación. Y dice, ¿qué cúspide? Mire cómo está, no sé qué, empieza a pelear conmigo. Pero realmente el agua, el viento, el aire, el pasto, los animales, las plantas, todo, el jardín, todo era para que el hombre viniera, ¿cierto?, y se encontrara con un lugar cómodo, porque es lo que todo padre quisiera con su hijo, ¿sí? Sin embargo, el hombre, pues ya conocemos la historia, se aparta de esa situación. No, esa cúspide no es como para gloriarse el mismo hombre, ¿no? No es para eso. Es porque a Dios le plació entregarle al hombre su palabra y revelarse a él. Esa es la situación. Versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2 de Génesis capítulo 8? Dice: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y el versículo 3 dice: y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Ya mirábamos ese número, ¿no? Son 150 días. Ahora, lo que sí hay que mostrar o aclarar es una situación. Todo el mundo sabe que la composición del ser humano tiene gran porcentaje de agua. Gran porcentaje de agua. Dicen los que saben, y lo pueden mirar en internet, que corresponde a un 70% todo lo que es agua en el cuerpo del hombre, ¿cierto? Hay otros porcentajes que están ahí reflejados. Luego, si miramos el cuerpo en general, pues todo está lleno de agua, todo tiene, y ahí se coloca. Miren, por ejemplo, el cerebro tiene un 73% de agua, de líquido, ¿sí? Mire los pulmones, un 83%. Corazón, un 73%. De razón, hoy entendemos que el corazón el hombre es como es, ¿no?
solo agua. ¿Ya? Con ese corazón, nada, yo no entiendo cómo es que un corazón logra endurecerse cuando tiene el 73% de líquido o de agua. Para meditar, ¿no? Quizás ese es el que empieza a enfriarse, y cuando se enfría, el líquido se vuelve hielo y es duro. Entonces debemos tener en cuenta eso. Pero no así las cosas, los animales también tienen un alto porcentaje de agua. Ahí coloqué algunos ejemplos. Por ejemplo, el ternero. El ternero tiene el 74% de agua. El novillo delgado un 64%, un novillo gordo, ahí inclusive está el cerdo que tanto mencionamos, ¿cierto? 73%, ¿sí? Así sucesivamente. Muy bien. Dice, ¿cuánta agua hay en el mundo? Ya mirando el aspecto general. ¿Cuánta agua hay en el mundo? Pues un 70% del mundo es agua y un 30% es tierra. El agua obviamente con todas las combinaciones que pueda tener. Agua salada, agua dulce, agua de río, agua de laguna, agua de... Entonces, eso es interesante. ¿Y por qué lo traigo? Porque si es así, ¿cómo? Porque el agua tiene dos componentes que son hidrógeno y oxígeno, y eso es aire. Sí, es aire y produce vida, ¿cierto? Y pues el aliento es aire. Ok, y no solo eso, que si nos detenemos a mirar, todo el relato del diluvio está envuelto ¿de qué? De agua. Luego debe haber algo interesante sobre el agua. Y dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Como quien dice, el Señor cerró la llave, ¿cierto? Cerró la llave. Ahora, el agua siempre ha tenido una relación destacada o importante a lo largo de la historia, no solo del mundo, sino también del pueblo de Israel. Podemos detenernos a mirar, por ejemplo, Génesis, ya lo miramos, Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice eso? Que el mundo estaba lleno de agua, ¿sí? ¿Qué dice, por ejemplo, Génesis 1, 20 al 22? Don Luis, leamos ese, Génesis 1, del 20 al 22. Ayúdenme con la lectura, por favor. Génesis 1, del 20 al 22. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Eso es. El 22. Y Dios los bendijo diciendo, multiplicad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Eso es. Entonces mire lo que el Señor está mostrando. Interesante. Dijo Elohim, produzcan las aguas seres vivientes. Hemos meditado sobre eso. De las aguas salieron, ¿qué? Animales, seres vivientes, ¿cierto? Y aves que vuelan sobre la tierra y en la abierta expansión del cielo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Y vio Dios que era bueno. En el versículo 2 dice que y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas.
¿Cómo vemos aquí, cierto? Que las aguas son parte fundamental e importante en el desarrollo de la creación de Dios, o en la creación de Dios, ¿cierto? Miremos lo siguiente, las aguas producen vida, ¿es verdad? ¿Qué pasa si usted no puede tomar un vaso con agua? ¿Cierto? De ahí en adelante, ¿qué le pasa al cuerpo? Tiende a morir, tiende a morir. No me van a decir, nada, pero es que yo tomo Gatorade, no. Estamos hablando de líquido, ¿cierto? De lo que tiene que ver o tiene relación con el agua. Entonces las aguas producen vida. Yeshua dice que Él es agua, lo vamos a ver más adelante. Miremos qué dice Génesis capítulo 7. Bueno, no lo miremos porque ya lo miramos hace 8 días. Pero el gran resumen de Génesis capítulo 7, ¿cuál es? ¿Cuál es, Laura? El diluvio. ¿Y en el diluvio qué pasó? Agua. Cayó agua, mucha agua, pero no solo cayó, ¿no, Paula? Salió y de todos los lados. Agua por montones. ¿Pero qué hizo esa agua? Destruyó. Miremos lo que dice Éxodo, capítulo 4, versículo 9. Braulio, por favor, léalo. Y mi hermana Alba lea, por favor, el capítulo 7, versículo 20. Éxodo 4:9, ¿qué dice Braulio? Éxodo 4:9. Pero si no son persuadidos aún por ambas de estas señales que aún escuchan lo que tú dices, entonces toma un poco de agua del río y derrámala en la tierra. El agua que saques del río se convertirá en sangre en la tierra seca. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando ahí? Una de las pruebas. Una de las plagas, ¿cierto? Una de las situaciones que Dios le ordena a Moisés que desarrolle en el pueblo de los egipcios. ¿Y a qué lleva esa plaga? A muerte, a destrucción. Ok, listo. Más adelante lo evidencia, ¿cierto? 7:20, ¿qué dice mi hermana? Y Moisés y Aarón hicieron como el Eterno lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Eso. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, ¿cierto? Estos pasajes que demuestran ¿qué pasa con el agua? Ayuda, sirve para juicio. Miremos un pasaje más, Éxodo capítulo 14, más adelante. Hermana Estela, 14 del 25 al 28. Éxodo 14. Del 25 al 28, sí. ¿Del 25 a qué? Al 28. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ninguno. Eso es. Y ya conocemos todos este relato, de hecho lo acabamos de cantar, ¿sí? Es el momento echó a la mar los carros del faraón, ¿cierto? Es lo que nosotros cantamos. Pero lo importante de ahí es que Dios se valió del agua para emitir ¿qué? Juicio a una nación. Luego entonces las aguas también producen muerte.
las aguas también producen muerte. Se puede producir vida de las aguas, pero también producen muerte. Interesante. Sigamos. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Cuando produce muerte generalmente es porque el hombre ha endurecido su corazón. Y Dios utiliza este elemento para poder ejercer cualquier tipo de justicia sobre el hombre. Ahora, mire, estos endurecieron el corazón. Díganme si no. ¿Quiénes son? Los del diluvio, nada que hacer. Dígame si las personas del diluvio no tenían su corazón endurecido. Claro que sí. ¿Y cuándo uno endurece el corazón? Cuando es rebelde, cuando se aparta de la palabra, cuando le dicen de la palabra y odiosamente dicen, no, eso no es conmigo. ¿Sí les ha pasado? Ustedes le dicen a una persona y dicen, no, eso no es para mí. Posiblemente sí no sea para él. Señora. El jueves estaba reunida con un amigo y entonces él es de Bethesda. Sí. Le he mandado información pues, de las raíces hebreas y todo. Y entonces me invitó a tomar un café y me dijo, ay Lucía, que se nos olvidaba, que mire que el pastor nos dijo que van a ser los que se judaizaron van a ser juzgados por la ley. Sí. Se van a haber 4 juicios de juzgamiento por ley, no tú por los otros, y bueno, por Okay. eso yo estaba enamorado. ¿Y usted qué le dijo? No, pues yo en ese momento yo hacía paz. Yo le dije amén, yo le diría amén, porque nosotros los hijos de Dios vamos a ser juzgados por la ley, de hecho lo somos, pero ellos también, ¿sí? Y el problema es ser juzgado cuando uno conoce la ley y la acepta, a ser juzgado cuando uno no quiso en su corazón acercarse a la palabra del Señor, a la ley. Sí, pero es lo que usan los pastores para que no se vaya el pueblo de allá, porque de todas maneras también el avivamiento que hay, se podría decir, en el pueblo de las ovejas perdidas que estamos regresando a la casa de Israel, que es grande. Hay que seguir orando para que el Señor siga obrando en todas las naciones, para que sea sacando a los que tiene que sacar, a los que Él considere debe sacar, ¿sí? Y que nosotros estemos preparados a presentar buena palabra que el Espíritu Santo pueda utilizar para seguir llamando, ¿no? Porque eso es lo que debemos tener. Sí, vamos a ser juzgados, desde luego, pero estos hombres del diluvio colocaron su corazón duro. Lo curioso es que hoy en día muchos de nosotros endurecemos el corazón con cosas sencillas, muy sencillas. Cuando yo me siento acorralado por alguna verdad, ¿sí? Y no me gusta aceptar la verdad, entonces ¿qué hago yo? Pero es que ¿qué se creen? Pero es que mi mamá ¿qué se ha creído? ¿Qué es lo que está pensando? Y resulta que las palabras de pronto, las palabras de la mamá son sabias. Pero como la relación es directamente conmigo y me afecta a mí y me gusta seguir haciendo lo que hago, entonces endurezco el corazón. Otro que endureció el corazón, lo saqué de Hollywood, ¿cierto? Faraón. Pero está que dice que el Señor le endureció el corazón. Ok, dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. Pero realmente es que el Señor de manera arbitraria tomó a Faraón como juguete para mostrar la grandeza o su grandeza a un pueblo de Israel. Olvidamos que estamos tratando con Dios y que uno de los atributos de Dios es que su anticipado conocimiento de esencia. Él conoce de anticipado, todo lo sabe. Luego él vio
que Faraón no iba a cambiar. Y lo que hizo fue endurecer más su corazón. No es que, voy a coger a Faraón, no se trata de eso. Se trata de que Dios ya sabía que ese hombre, por más que viera milagros, por más que viera señales, no iba a cambiar el corazón. Ahora, se acostumbra, por lo menos él, ¿cómo podemos ejemplarizar el concepto de Faraón hoy? ¿Cómo lo podemos ejemplarizar? Traer una aplicación. Sencillo. Las personas que demandan razón de las cosas de Dios. Es que el Espíritu Santo está aquí. Y se para y dice, yo no veo nada. Porque son personas que demandan razón extrema. Ahora, debemos ser conscientes que nosotros sí tenemos manera de pensar dentro de nuestro cuerpo, pero no debemos tirarnos al extremo a tratar de razonar todo, porque luego nos volvemos unos intelectuales con nada de espiritualidad, y ahí va a haber un problema. Eso es lo que se puede mirar en Faraón. Siendo Dios en la tierra, supuestamente, ¿cómo creerle a otro Dios o a otro mensajero de Dios? Por esa condición es que él no iba a cambiar. Muy bien, miremos este texto, Hebreos capítulo 3, y leamos del 7 al 19. Hebreos capítulo 3, del 7 al 19. Dice la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre anda vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Elohim vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes del Mesías, con tal que retengamos firmes hasta el fin de nuestra confianza del principio. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy a su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, quienes fueron los que habiendo oído la provocación, quienes fueron los que habiendo oído le provocaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Cuántas veces repite ahí el pasaje duros de corazón? 3 o 4 veces, ¿cierto? Fíjense la situación que está mostrando el pasaje. Y es que el gran problema del hombre es ese, que endurece su corazón para no creer en las cosas de Dios. Pero fíjense que si miramos a través de la historia del pueblo de Israel, hubo gente que siguió apegada a las cosas de Dios, pero en determinado momento endurecieron su corazón para seguir a otros dioses, junto con la adoración del Dios eterno. ¿No es eso también endurecer el corazón? Claro que sí. ¿Cómo lo podemos traer hoy acá? Bueno, venimos en Shabbat a adorar al Señor, pero ¿con qué estamos compartiendo al Señor?
O sea, el Señor lo estamos compartiendo ¿con qué? ¿Qué hay en mi vida que comparta al Señor? ¿Qué hay en mi vida? Puede ser esa familia, ese novio, ese esposo, ese hijo, el dinero, el deseo, el pecado. Hay muchas cosas con las cuales vivimos nuestras vidas y pretendemos seguir a Dios también. Dios lo ve, todo lo ve, y es momento de hacer un análisis en nuestra vida. ¿Cuál es esa provocación? Porque el texto es claro, ¿no? Dice, por lo cual, el versículo 7, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Debe ser un día o una situación muy terrible para que en el Nuevo Testamento se mencione con un anhelo especial. Y ese anhelo es que no volvamos a caer en esa situación, que no volvamos a tener el corazón duro y que nos preparemos más bien para la venida del Señor. Ayúdeme, Salmo 95, don Luis, Salmo 95 del 7 al 8. Salmo 95 de 7 y 8, versículos 7 y 8. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su monte. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como el día de Masá, en el desierto. Mire que el Salmo también apunta y nos contextualiza algo sobre endurecer el corazón. Pero dice, ¿qué día es? Claro que sí. Dice, porque Él es nuestro Elohim, ¿cierto? Nuestro Dios, nuestro gran Padre y poderoso. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas, ¿de su qué? De su mano. Si oyereis hoy su voz, fíjese que está haciendo, ¿qué? Una claridad. Oír hoy la voz. Hoy, no mañana. Y oír hoy es tiempo presente. No es como que, ay, no, yo empiezo mañana. No, ¿desde qué? Desde el otro mes sí me comprometo. Desde el otro mes sí estamos hablando y sí vamos a estar pendientes de Dios. Está hablando de algo para hoy. No endurezcáis vuestros corazones, ¿como en dónde? En Meriba. Como en el día de Masá, en el desierto. Entonces fíjense que ahí hay algo nuevo, Meriba y Masá. Sí, correcto. Y eso nos lleva a un lugar específico. Vamos a ir a ese texto para poder mirar ese lugar específico. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7. Por favor, Braulio, ¿me ayuda? Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel, que fue el desierto de Seir, viajando en etapas como Yahweh había ordenado, acamparon en Refidim. Pero no había agua para el pueblo de beber. El pueblo atacó contra Moisés demandando, danos agua para beber. Pero Moisés respondió, ¿por qué escogen pelear conmigo? ¿Por qué están probando a Jehová? Sin embargo, el pueblo está sediento por agua y murmuró contra Moshe, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed? A nuestros hijos y a nuestros animales de cría. Moshe clamó a Jehová, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Están listos para apedrearme.
Jehová respondió a Moshe: ve delante del pueblo y trae contigo a los ancianos de Israel. Toma tu vara en tu mano, la que usaste para golpear el río, y ve. Yo me pararé delante de ti, allí en la roca en Horeb. Golpearás la roca y el agua saldrá de ella, para que el pueblo pueda beber. Moshe hizo esto a la vista de los hijos de Israel. El lugar fue llamado Masá, prueba, tentación, y Meribá, pelea, a causa de la pelea de los hijos de Israel, y porque probaron a Jehová por preguntar: ¿está Jehová con nosotros o no? Ok. Mire que estas dos situaciones, los dos relatos, tanto en Hebreo como en Éxodo, hay pruebas latentes de que ellos endurecieron su corazón. Ahora, los del diluvio lo endurecieron, Faraón lo endureció, pero también los hebreos, el relato de los hebreos y el relato de Éxodo tipifica y muestra que van a endurecer o están endureciendo su corazón. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Quiénes son esos? Eso es, todo Israel, ¿cierto? Todo Israel, dice ahí. Partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandato de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Y si no hay agua para que el pueblo beba, ¿usted qué haría? ¿Qué haríamos si nos tocara salir volados de acá? Por una persecución que es posible que se dé. Y en determinado momento hay un grupo de los que estamos acá y nos encontramos sin agua. ¿Qué haría usted? ¿Tendría yo que pensar lo que Moisés estaba pensando? Oiga, estos manes me van a apedrear, ¿sí? ¿Pensaría usted, oiga, yo estaba mejor en Bogotá, posiblemente encarcelado, o esclavizado, o quizás muerto? Porque la condición es esa. Algunos decían: preferimos morir. Ahora uno lee estos pasajes y dice: oiga, pero ¿cómo es que hicieron eso? Dios los sacó de esa manera tan gloriosa, tan grandiosa, y les falta el agua, ¿y ahí qué? Ya tienen el primer problema. Señora. Pues es lo que se vive ayer. Sí. No tiene una necesidad y no la hace en momentos de sequía. Sé Lo digo porque me ha pasado. Lo Sí. he hecho. Es un error que no cometí, pero... Y empieza a echarle culpas al Señor, ¿no? Sí, entonces, no sé, es como esa también se puede ver en esa parte, o sea, no necesariamente con el amor, por todas las situaciones. Okay. Es como una prueba. Y eso es endurecer el corazón. Tiene uno falta de dinero o en el trabajo le va mal y uno dice: pero Señor, yo, que cada 8 días voy a escuchar al hermano Rubén. Pero Señor, ¿por qué a mí cuando yo veo otros que son peores que yo y les va bien? Pero Señor, ¿por qué? Y empiezan al pedo. ¿Cierto? Dice, entonces, versículo 4: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también tu vara, con que golpeaste el río, y ve. ¿Cuál río? ¿Cuál río? ¿Se acuerda que pasó todo el pueblo por el río? ¿Cierto? El Jordán. Pero aquí está hablando de Egipto, ¿no? Aquí está hablando de la salida de Egipto. Entonces póngale cuidado. El Señor abrió el mar. El Señor abrió y hizo que también pasaran por el río Jordán, ¿cierto? Y el Señor continuamente a través de las aguas nos ha librado. Y ahí hay dos cosas interesantes: agua y madera. Lo vamos a mirar más adelante. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo.
Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó aquel nombre, y llamó el nombre de aquel lugar Masá, ¿cierto? Es una palabra hebrea que se conoce como disputa o prueba, ¿cierto? Y Meriba, que tiene que ver con prueba o altercado o rencilla más bien, altercado o rencilla. Ahí dice, por la rencilla de los hijos de Israel. ¿Listo? Sigamos. Ahora, fijémonos que aquí también están presentes la madera, que es la vara, ¿sí? Y el agua, que pues obviamente es el agua que brota de la peña. Elementos de salvación y de juicio. La roca. ¿Sí? La roca no vamos a tener en cuenta, después hablamos de la roca. Solo vamos a puntualizarnos en la madera y el agua. ¿Por qué creen? Porque estamos mirando Génesis capítulo 8, ¿cierto? Ahora, miremos, ¿en qué manera o en qué medida es salvación? Por el golpe de la vara, ¿cierto? Y la salida del agua sobrevivieron a la sequía. ¿Fue verdad o no? Y si pudieron tomar agua, ¿qué pasó? Pues calmaron su sed y tuvieron una fuente de agua. Pero también elemento de juicio, porque pasaron 40 años en el desierto y ninguno de esa generación entró en el reposo. Eso leímos en Hebreos, ¿no? Solo Caleb y los que obviamente los que nacieron. Correcto, y Josué. Entonces tengan en cuenta eso, como unos mismos elementos se convierten en salvación, pero tienen connotación de juicio. Lo mismo que estamos mirando en Génesis capítulo 8, como en el diluvio, ¿cierto? Salvación, Noé fue salvo para dar continuidad a la raza, ¿cierto? ¿Por medio de qué? De la barca. ¿Y qué pasó a manera de juicio? La mayoría de hombres y animales fueron destruidos por la contaminación o lo contaminado que estaba el mundo. Todo lo que haga el hombre tiene incidencia en el mundo. Cuando también pasa un tsunami, también. Claro que sí, claro que sí. El Señor está dándonos voces fuertes, porque lo que estamos viendo en este mundo no es bueno. Ya habíamos visto lo que el rabino nos mostró esta mañana, ¿cierto? El río Nilo, con la fotografía satelital, convertido en sangre. ¿Sí lo vieron? Sí, lo mandan. Sí, ya esta semana lo miramos. Pero él estaba diciendo esta mañana, mire, ahí está el río Nilo convertido en sangre. Exactamente como cuando empezó el juicio contra Egipto. El Señor nos está. También mostró que unos pedazos grandes de qué? De granizo, que estaban en una cubeta. Señales del tiempo final. Continuemos. Yeshua en su muerte derramó sangre y agua en el madero. Miremos Juan capítulo 19 versículo 31 al 37. Por favor, Gladitos, léanos Juan capítulo 19 versículos del 31 al 37. Del 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto eran la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos se quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro,
había sido crucificado junto a él. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Sí? Sí, hasta el 37. Y el que lo vio da testimonio es verdadero, y el que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Pues estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Amén. Fíjese cómo el Señor también en la cruz muestra la implicación de la sangre, ¿cierto? Y del agua. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. El efecto para salvación es que todo aquel que en él crea o que crea en Yeshua será salvo, ¿cierto? Ahora mire que ahí hay dos elementos importantes también: un madero y el agua, sin dejar por menor la sangre, ¿no? Que es la esencia de la crucifixión del Señor. Pero es un evento que se convierte también en doble posición. Para salvación, todo aquel que crea en Yeshua será salvo. ¿Es verdad o no? Claro que sí. Y para condenación, todo aquel que no crea ya ha sido condenado. Todo aquel que no cree en Yeshua ya ha sido condenado. Eso nos lo dice Juan 3:18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora la pregunta es curioso, ¿no? Porque el versículo nos habla de creer, pero creer ¿de qué manera? Dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre. En el nombre. ¿Se entiende la aclaración del nombre? Y la importancia del nombre, porque es sobre el nombre donde se sustenta y se valida la obra del Señor. Salvación, Salvador. Debemos creer en nuestro Salvador. Por eso Yeshua es supremamente importante. Y por eso es que aquí decimos Yeshua y no utilizamos otro nombre. Porque hay que creer es en el nombre, pero en el nombre de Él, no el que le han colocado otros. ¿Sí? ¿Será que en el cielo vamos a tener apodos? ¿Sí? Un nuevo nombre, ¿de qué manera? Dado por el Señor. ¿Sí? Pero no hay apodos. No hay apodos. Ahora, todos los nombres que son cambiados directamente ¿por quién? Por Dios. Siempre que ha estado un hombre, ¿sí? O ha existido un hombre que tiene trascendencia en el pueblo del Señor, el Señor le ha cambiado el nombre. No en todos los casos, pero sí en gran parte de los casos. Tengamos en cuenta eso. Coloco ahí, tengamos mucho cuidado. ¿Con qué? Con la murmuración. Miremos Éxodo, volvamos otra vez a Éxodo. Éxodo capítulo 17, versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Ahora, ¿en qué medida nosotros nos volvemos murmuradores o somos murmuradores? ¿Cuándo podríamos tener este pecado a las puertas?
cuando hay una inconformidad. Pero cuando esa inconformidad no es llevada o tratada de la mejor manera. La Biblia dice que si tenemos una inconformidad con alguien, debemos hablar con esa persona primero y no murmurar, no empezar a decir, no, pero es que no, pero es que mire lo que me hizo, mire lo que pensó. A veces somos así. No, es que él piensa de mí esto. ¿De cuándo acá podemos leer la mente? Y si lee la mente, tiene que pedirme una cita y hacemos liberación, porque no es normal que alguien lea la mente. ¿Sí o no? Pero la gente dice, no, es que yo creo que él piensa de mí. Es algo sin fundamento. Y si usted cree que alguien piensa de usted, ¿qué debe hacer? Pues ir y decirle, oiga, yo creo que usted piensa de mí. Y la otra persona le va a confirmar o le va a decir, no, mi hermano. No, mi hermano, no es así. Entonces caemos en la murmuración. Cuando hay algo que no nos gusta, cuando hay una pequeña inconformidad y no la sabemos manejar. No, pero es que a mí no me gusta que el hermano, el pastor Rubén, hable 2 horas ahí. No, pero es que a mí no me gusta que él esté parado continuamente. Esa corbata que se puso terrible, y le da más trascendencia a la corbata que a la palabra, porque casos se han visto. Murmuración. Dice, tengamos mucho cuidado con las rencillas y pruebas, ¿cierto? Éxodo 17:7, ¿qué dice, Javier? El lugar fue llamado Masá, prueba de tentación y Meribá, pelea a causa de la pelea de los hijos de Israel, y porque probaron al Eterno por preguntar, ¿está el Eterno con nosotros o no? Fíjese que tiene una implicación muy interesante, porque ellos lo que hicieron, lo que estaban pensando, lo que estaban haciendo realmente es que no creer en Dios, porque el que los sacó de esa gran ciudad fue Dios. Luego, ¿qué propósito tenía Dios de sacar a toda una nación, a un pueblo, para dejarlos morir de sed? ¿Se dan cuenta? Y al decirle, venga Moisés, usted nos sacó para tirarnos acá, hacernos morir a nosotros y a nuestros hijos, directamente están hablando es contra Dios. Entonces ahí es donde se ve que la prueba, porque en la vida siempre tendremos pruebas. ¿Sabían eso? Siempre. Ay, pero ¿por qué yo? Si Job, que era perfecto, tuvo pruebas, ¿qué somos usted y yo? Si el Señor Yeshua, siendo lo que es, fue llevado al lugar más alto y probado, ¿qué tiene usted que decir? ¿Seremos más que Yeshua? ¿Seremos más que Job? Hay que meditar eso. Y también, ojo con la rencilla, el altercado, ¿cierto? ¿Cuál es esa rencilla? ¿Qué es rencilla? Ese roce, ese choque, esa discusión que suele haber entre algunos. Porque eso se va, tanto que chocan, se va ampliando, se va agrandando, ¿sí? La herida. Y una herida que continuamente se molesta no sana. Al contrario, tiende a ¿qué? A pudrirse, ¿cierto? A infectarse, a dañarse, a descomponerse. Y después el resultado es la amputación del miembro. Tengamos cuidado. Pero también tengamos mucho cuidado en no endurecer nuestros corazones. En no endurecer nuestros corazones. Y fíjense que es suavecito endurecer los corazones.
pero es que yo no le entiendo lo que dice. Inmediatamente ya le coge fastidio, crea rencilla y ya nada que hacer. Nada que hacer. Uno debe orar y decirle: Señor, ayúdame, bendito Dios, que yo tenga gracia con esta persona y que esa persona tenga gracia conmigo, que haya gracia, para que tu mensaje no sea interrumpido, para que tu mensaje no sea interrumpido. Continuemos. Génesis 8, versículo 4. Volvamos otra vez a Génesis. ¿Claros hasta ahí? Fíjense en la influencia y lo importante de lo que tiene que ver con el agua. Porque el agua produce vida, pero también produce muerte. Porque es elemento de juicio. Elemento de juicio. Versículo 4, ¿qué dice Cristian? Ya que lo veo ahí perfecto. Muy bien. Y dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Ahora, la palabra reposó, pues, es descansar, establecerse, detenerse, posar. No es la misma de Shabbat. No es la misma palabra de Shabbat. Tiene que ver con, más bien, posarse sobre algo. Reposar es llegar y colocarse sobre algo, encallar, dirían los marineros, ¿sí? Encallar. Nuevamente el hombre es colocado sobre toda la tierra para que la pueble y administre bajo la perfecta orientación del Señor. Ahora, ¿de dónde saco esa frase? Pues sencillo, el versículo dice: y reposó el arca en el mes séptimo, y ya sabemos que el 7 significa perfección, pero también sabemos que cuando dice sobre los montes, entonces nos indica lo que estoy diciendo ahí. Nuevamente el hombre es colocado sobre ¿qué? Toda la tierra, como fue en el principio. Fíjense que el relato es muy parecido a la creación del Señor, porque el Señor le dijo en la creación: mire, le doy toda la tierra, lo que debe hacer es ¿qué? Sojuzgarla, ¿cierto? Es más, le dio la tarea hasta de nombrar todo cuanto había. Así mismo está haciendo con Noé acá. Lo dejó en la montaña más alta para que pudiera otear, mirar desde lo alto, y para que empezara nuevamente a regir y a gobernar sobre esa tierra nueva que se estaba formando, digámoslo así, no en la manera de creación, sino de nuevo sentido de habitación. Porque la antigua había pasado. Entonces es lo que dice. Pero esa administración del hombre debería ser sobre la perfecta orientación del Señor. Y esa es la clave de las organizaciones, esa es la clave de nuestra vida, esa es la clave de nuestras empresas, esa es la clave de nuestra espiritualidad, que siempre debe estar bajo la perfecta voluntad de Dios, bajo la perfecta voluntad de Dios. En la medida en que yo me salga de la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Pues voy a terminar haciendo mi deseo, mi voluntad, y lo más seguro es que fracasemos, ¿cierto? Fracasemos. Cuando tenemos que emprender un negocio, ¿le oramos al Señor? ¿Le pedimos que nos muestre? ¿O el deseo nos gana? ¿El deseo nos gana? Debemos tener cuidado, ¿no? También serenata allí. 7 es el día del Señor, ¿es verdad? Porque al séptimo día nos reunimos hasta hoy en Shabbat. Tiene una condición, y ya hemos visto en las clases de Shabbat, que es una cita preciosa que nosotros debemos tener con Dios, que debemos prepararla. Hace 8 días veíamos eso, ¿no? La preparación del Shabbat. Y todo lo que implica destinar ese día, apartar ese día. Que no, ese día no solo empieza el viernes a las
7 o 6:30 de la noche. Ese día empieza durante toda la semana, porque debo estar pensando en qué y cómo lo vamos a realizar. Es el mes, en el mes 7 se celebra las fiestas de trompeta y la fiesta de Sukkot. Ahora, esas fiestas no son cualquier fiesta. ¿Qué pasa en las fiestas de trompeta? ¿O qué creemos que va a pasar en las fiestas de trompeta? La venida del Señor, ¿cierto? Y la fiesta de Sukkot son las convocaciones, ¿cierto? Donde debemos guardarnos, estar bajo el talí, bajo los mandamientos, bajo la jupa del Señor. Que se convierte en un azúcar, la provisión de Dios. Además tiene algo muy especial, y es que no nos debe permitir olvidarnos de que fuimos extranjeros, Yom Kippur también se celebra allí, porque empieza con el arrepentimiento. Muy bien. Mire lo que habla en relación a Arará, porque ese monte hay que tenerlo en cuenta. Por favor, Susana, léame ahí. La alta sagrada es generalmente aplicado a una alta e inaccesible montaña que se levanta majestuosamente de las pendientes de Arax. Tiene dos picos cónicos, uno de 14.300 pies y el otro de 10.300 pies. 3.000 pies de la cumbre está cubierta de nieve perpetuamente. Es llamado Huinú, a saber, montaña de Noah, por los persas. Se han hecho expediciones y se han divisado partes del arca recientemente. Lo sabíamos, ¿cierto? Esa es la fotografía del monte de Arará. Fíjese que hay un monte Masís y hay el monte de Arará, que son dos cumbres altas, ¿cierto? Y lo interesante es que queda en Turquía. Este comentario lo sacamos de K2, ¿cierto? Pero ¿por qué Turquía? ¿Sabían que el monte de Arará queda en Turquía? Pues sí, queda en Turquía. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué Turquía? ¿Qué tiene Turquía de especial para que Dios hiciera que encallara el arca ahí? Debe ser algo interesante, ¿no? O definitivamente es que en ese momento era la montaña más grande. ¿Sí? Ok. Turquía es conocida como la puerta entre Oriente y Occidente. Si usted se mete a internet y busca Turquía, va a encontrar que ellos la presentan como la puerta entre los dos espacios, digamos, Oriente y Occidente. Ahora, este es un comentario que saqué, obviamente ahorita les muestro la referencia. Ahí está el mapa y ahí está Turquía, ¿sí? Dice, ¿qué dice ahí, Javier? En los reportajes, cualquier lugar de Turquía porta a sus espaldas más historia que muchos países del resto del mundo. Por aquí han pasado las grandes culturas del planeta, como la griega, romana, árabe o persa, auténtico nexo de Oriente y Occidente. Eso lo dicen ellos. Pero usted va, no, está en medio, no son mares. Son mares, sí. Está en medio de qué? Siempre de dos reinos, de dos culturas. Y mire los imperios que han pasado ahí: griegos, romanos, árabes, persas. Todo el mundo pasa por ahí. Todo el mundo ha tenido que ver con eso. Dice, sucesivas civilizaciones han poblado esta tierra, formada por la península de Anatolia y la Tracia oriental. Ahí está la fuente, la pueden consultar, ¿cierto? Entonces, sigamos leyendo lo que nos dice eso. Desde el principio de los tiempos, y han sido la cuna de algunas de las mayores influencias de las culturas europeas. Aquí enseñó Aristóteles, ¿sabían eso? Nació, ¿quién? Tales de Mileto. Y Heráclito descubrió que en la vida
todo fluye. Inclusive hay aspectos hasta míticos, ¿no? París mató a Aquiles con una flecha en Troya, y eso también es ahí. Increíble. Hasta ahí funciona eso. Dice, la abrasadora planicie de Harán, en la provincia de Urfa, vio nacer a Abraham, que es conocido como ¿quién? Padre de naciones, ¿cierto? Nuestro patriarca. Padre de la fe, eso lo dicen ellos, judía, cristiana e islámica. ¿Es verdad? Estas tres religiones avalan a Abraham como padre. Curioso, ¿no? El apóstol Pablo, que vino al mundo en la ciudad de Tarso, que curiosamente es al sur de Turquía, convulsionó a la gente de Anatolia con las ideas de una nueva religión cuando leyó sus epístolas a los Gálatas y a los Efesios. Obviamente es un escrito secular, ¿no? Ya hemos hablado sobre Gálatas y hemos hablado sobre Efesios, y obviamente hemos hablado sobre Pablo. Y no es que haya revolucionado ni introducido una nueva religión. Lo que pasa es que avivó la palabra del Señor. Mire lo que dice. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, que son ¿qué? Las 7 iglesias están en Turquía. Ahora mire todo lo que pasa en Turquía. Mire todo lo que pasa en Turquía. Antes de seguir allí, si hacemos un recorrido, miramos que tiene que ver con Abraham. Y a Abraham se le dio una promesa. ¿Cuál? Será el padre de multitudes, ¿cierto? Padre de multitudes. Pero también vemos que el apóstol Pablo nació allí. Y al apóstol Pablo se le delegó también algo. ¿Qué? ¿Ir a qué? Ir a los gentiles, ir a predicar a la nación perdida de Israel. Y abre toda esa situación de empalme entre el contexto hebreo y el contexto de las naciones. La misma promesa de Abraham, pero ejecutada posteriormente. Porque en Abraham iban a ser benditas todas las naciones, ¿sí o no? Y sabemos eso. Ahora, estas iglesias, si uno mira las iglesias de Turquía o las 7 iglesias del Apocalipsis, tienen unas condiciones interesantes. La iglesia que había abandonado su primer amor, ¿cierto? Éfeso. Esmirna, la iglesia que sufre persecución. Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. Filadelfia, la iglesia que había esperado con paciencia. Laodicea, la iglesia que estaba tibia e insípida. Son características que se evidencian en nuestra vida espiritual en determinado momento. Y son características que han estado presentes en las naciones. Por eso es importante Turquía, porque que Dios depositara el arca allí para que saliera una nueva generación, implica una generación al alcance de todo el mundo, ¿No es lo que dice Yeshua? Quien cree en Él será salvo. Y necesariamente no está hablando solo a un pueblo, está hablando a quien cree en Él. Y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. ¿No salieron los israelitas con extranjeros? Y el Señor le dijo, no los lleve. Al contrario, le dijo, una sola ley será para el natural como para el extranjero, porque el Señor no hace división, y por eso es que el arca encalló ahí, en Arará, la puerta entre Oriente y Occidente. Fíjense lo importante. Ahora sí, continuemos. Génesis
capítulo 8, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Suegrita, ¿qué dice? 8:5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de las montañas. Eso es, de los montes. Y el versículo 6 dice: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, ¿cierto? Entonces 40. No se les olvide que hace 8 días mirábamos que 40 tenía una implicación de prueba. ¿Sí se acuerdan? Sí, de prueba. Pero también sabemos por las enseñanzas del rabino que significa completación o completo. Entonces 40 es el número determinado para decir ya se completó el juicio o el castigo. De aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Nueva vida, nueva tierra, una segunda oportunidad, como decíamos hace un ratito. Daniel 6:10. A ver, Leonardo, Daniel 6:10, con fuerte voz. ¿Qué dice? Daniel capítulo 6, versículo 10. La palabra dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Elohim, como lo solía hacer antes. Eso. ¿Por qué este versículo? Porque fíjense que se postra en su ventana, como Noé, cuando abrió la ventana, con un propósito, después de haberse enterado del decreto. ¿Y ese decreto qué era? Que no se podía adorar a ningún otro sino a la estatua, ¿cierto? Entonces, tiene o implica la necesidad de esperanza y de clamar al Señor. Y eso fue lo que hizo Noé cuando abrió la ventana. Dice el versículo 6: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y tener esa acción de levantar y abrir esa ventana es para mirar qué hay, ¿sí? Porque ya llevaba mucho tiempo metido en el arca. Así como Daniel se arrodillaba y oraba 3 veces delante de su ventana mirando a Jerusalén, ese mismo anhelo, esa misma situación, esa misma cobertura es la que quería tener Noé. Dice: la ventana se podría tomar como una esperanza puesta en Elohim, una esperanza puesta en Elohim, en el Dios viviente. ¿Cuál es la ventana de nuestras viviendas? ¿A qué ventana acudimos cuando realmente estamos escasos de esperanza? ¿Sí tenemos una ventana? ¿Sí tenemos una ventana? ¿O sencillamente nos angustiamos? Nos angustiamos. Yo creo que todos de rodillas caemos, ¿no? Ahora, lo curioso es, ¿vemos la respuesta de Dios? La hemos visto, vemos la respuesta de Dios. ¿Sí? ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después de que vemos de que estamos sin esperanza, de rodillas clamamos y Dios nos da respuesta? ¿Qué pasa? ¿Sí? Amén por eso, ¿cierto? Es la respuesta que uno querría tener. Pero ¿sabe qué es lo que generalmente hacemos? Seguimos con nuestras vidas. Seguimos con nuestras vidas. Y decimos: ay, Dios sí me respondió, pero
pero parece que no lo sintiéramos ni lo colocáramos en el corazón. Esa acción de agradecimiento plena es evidente y se refleja en nuestras vidas. Señora. Tengo un pequeño testimonio. Amén. Esta semana después iba yo siempre como de acá, por alta velocidad. Sí. Imagínate que allí en la fiesta. Tenga cuidado, mi hermana, porque la velocidad alta está tipificada por la ley. Sí. Y no, pues no iba tan rápido y entonces se me resbaló el pie del freno. Sí. Y entonces le di a una camioneta, una Captiva, imagínate. Le di todo el paso, pero terrible. Y cuando yo, Dios mío, Dios me dio una angustia terrible, yo frené y la camioneta avanzó otro poquito y el señor se bajó. Yo no me bajé porque la camioneta no me pasó por esa y el señor y la señora no podían creer. Decía, pero, o sea, no podían creer, no sabían. O sea, ¿no le pasó nada a la camioneta? No le pasó absolutamente nada. Y... A la niña se le metió un poquito el guardabarro, el guardapolvo, pero eso no fue nada. Pero esa camioneta finísima, que eso son de alta gama, imagínate el problema. Y le di un golpe muy duro, pero ahí vi las manos de perro tan grande. Sí. De verdad que sí. ¿Y ahí se fue más despacio? No, es que yo fue que se me rebaló, y ya miré y es que el cosito del freno, el cauchito, sí. está ahí bastante. Ah, bueno. Ok, gracias por el testimonio y de verdad sí, debemos continuamente ver la gloria del Señor y cómo obra en nuestras vidas. Lo que menos podemos ser es desagradecidos, ¿no? El Señor nos bendice y nosotros no tenemos en cuenta sus fiestas, sus días, su palabra. Entonces, muy bien, continuemos. Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7, Susana? Le envió fuego expulsando al último oyente y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Ahí no hay nada que hacer, no hay mucho que decir, ¿cierto? Levíticos 11:15 nos muestra, ¿cierto?, que es un animal inmundo, pero tiene un propósito el haberlo mandado primero, porque estaba en medio de un mundo que se está descontaminando, ¿cierto? Luego, el animal perfecto era un carroñero que pudiera observar y meditar no, pero sí observar, ¿cierto?, sobre la situación del correcto. Correcto, si hubiera quedado comiendo, entonces nos daría una señal de cómo estaba eso. Dice, los cuervos son animales omnívoros, es decir, que se consumen todo, carne, vegetales y todo, realmente se comen de todo. Se alimentan de cualquier clase de invertebrado, carroña, mire la condición, restos de comida humana, semillas, huevos, peces y varios granos, o sea, comen de todo. Por eso fue que lo soltó, para mirar cómo era la situación o el estado actual. Pero mire lo que pasa ahí, versículo 8, 9, 10 y 11, porque ya es repetición. ¿Qué dice? Y 12, sí, ¿qué dice Laura? Del 8 al 12. Envió también una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, pero no halló la paloma donde posarse y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces Noé extendió la mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él a la hora de la tarde trayendo una hoja de olivo en el pico. Y supo Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más allá. Eso es. Entonces fíjese todo el relato de la paloma. ¿Por qué la paloma? ¿Por qué la paloma? ¿Qué dice Juan 1:32? ¿Qué dice? Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, ¿cierto? Entonces, el que tenga una implicación de paloma, podría decirse, literalmente no dice, pero podría decirse que tiene una referencia
al Espíritu de Dios, ¿cierto? Pero el Espíritu de Dios, ¿qué tiene con nosotros? Todo nos vivifica, ¿cierto? Mora en nosotros, ¿sí? Nos convence de pecado, nos bautiza, aclara nuestros pensamientos, dones. Ahora, no nos olvidemos nunca cuando miramos la enseñanza de Jonás, que la palabra Jonás, o sea, el nombre de Jonás quiere decir paloma, y la paloma es enviada, ¿cierto?, como mensaje o como mensajera para traer buenas nuevas, y ese es el testimonio que iba a impartir Jonás, ¿sí? Asimismo, representa eso la paloma que soltó o envió Noé. La paloma puede ser el Espíritu o también puede ser Israel, porque en la Biblia encontramos citas como, mire esta relación de amor, Cantares 2:14 y Oseas 7:11. Entonces, María Eugenia, busquemos Cantares 2:14 y don Luis leemos Oseas 7:11. Esta es una composición entre amados, ¿no? Cantares, María Eugenia. Primero, María Eugenia, Cantares 2, capítulo 2, versículo 14. Paloma mía, que estás en los seres de la fe, el escondido de Israel, ahora tu alma. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque usted es la voz tuya y el mundo de Eso es. Y esa referencia apunta a una relación entre un hombre y una mujer, ¿sí? Más adelante dice paloma mía, pero mi amado eres tú, ¿cierto? Y esa referencia es la relación que debe tener el pueblo de Israel con el Señor, con su Dios. Eso es lo que nos enseña a través de esa comparación en el libro de Cantares. Y Oseas 7:11, ¿qué dice? Oseas 7:11. Efraín fue como paloma y causa sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Eso es. Entonces, ¿a quién está comparando con la paloma? A Efraín, que es el pueblo de Israel, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con lo que traía ¿qué traía la paloma? Una rama de ¿qué? Olivo. Y entonces el olivo, ¿qué sería? Es Israel. Eso no tiene nada que ver. El olivo es Israel. Siempre lo hemos sabido. ¿Qué dice Jeremías 11 del 15 al 17, Cristian? O no, Paola, que está ahí al lado. Jeremías 11 del 15 al 17. ¿Sí ve el Señor cómo nos enseña a través de cada detalle en la Biblia? Cada detalle nos enseña. Todo tiene relación con todo. No es un Dios de casualidades, no es un Dios de improvisación, no, es un Dios de orden, es un Dios que enseña a su pueblo a través de toda la historia y todos los relatos bíblicos. Jeremías. ¿Qué derecho tiene mi amada mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? ¿No es que los sacrificios y las carnes sacrificadas de las víctimas pueden evitar el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jacob a su novio. La voz de estrépito hizo encenderse, fuego sobre él y quebraron sus ramas. Que Jacob de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocando mi ira con insultar a Baal. Olivo verde, ¿no? El Señor mismo la plantó, mire lo que dice ahí. Olivo verde, el Señor mismo la plantó. Continuemos. ¿Será que alcanzamos? No creo. A ver, vamos a ver si ya en los versículos de ahí para adelante son más. Dice el versículo
y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Ahora, lo interesante es que la envió una vez, ¿cierto? Después, otro día más, de un total de 3 días en los que envió la paloma. Entonces, la envió primero, luego la volvió a enviar, después la envió, pero no volvió. 3 días, ¿sí o no? 3 días en secuencia de 7 días. Los 7 días tienen clara, perfecta identificación, ¿cierto? Con la perfección del Señor. ¿Y la qué, Leonardo? No, pero los 7. Días de la creación, porque se gestaba un nuevo proceso, ¿cierto? Y el 3, pues, 3 ya hemos mencionado y no nos cansaremos de mencionar, ¿cierto? 3 días son la expresión y manifestación del Señor en la tumba, que se levanta ¿para qué? Para dar salvación y vida eterna. Del 13 y el 14, a ver, Javier, 13 y 14. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Eso es. Entonces, ahí está Noé, en severo yate. Se lo montaron. Muy bien. Esto puede ser o no puede ser, porque lo hice en una hoja de Excel, se puede ver. Génesis 7:11, ¿qué dice, Laura? Hasta el día del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes fueron rotas todas las fuentes de llano y mueve con las cataratas de los ríos. Muy bien, en el año 600, el segundo mes, a los 17 días. Génesis 8:14, ¿qué dice, Javier? Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. En el mes segundo, ¿cierto? Del año 601 de la vida de Noé. Entonces, si hacemos una resta, ojo, una resta con los días de hoy, ya aclaramos eso, darían 365 más 10 días, serían 375 días. 375 días que Noé permaneció en el arca, ¿cierto? Pero también podemos hacer la cuenta con 360, porque 360 dice que tiene el calendario judío, ¿cierto? 360 más 10 son 370. De todas maneras no, son 370. ¿Ya? Pero también podríamos hacer la cuenta con el calendario hebreo basado en algunos textos, que dice que son 360 días más 4 días de cambio de ¿qué? De las estaciones. O sea, serían 364 más 10, 364. Pero también, ¿cómo? 360. Mejor dicho, podemos hacer la cuenta con muchas maneras y muchos calendarios. Lo que sí podemos concluir es que fueron más de 360 días que Noé pasó en el arca. ¿Listos? Ahora, dice versículo, ahora, ¿por qué el mes segundo? Acuérdense que ya hablamos en el capítulo 7 del mes segundo, la importancia que tenía que darse en el mes segundo. Dice, versículo 15, entonces habló Elohim a Noé diciendo, y el versículo 16 dice, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y la mujer de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de ave y bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifíquense y multipliquen sobre la tierra. Entonces fíjese que la orden que está dando nuevamente el Señor es la misma que dio en el momento de la creación. ¿A quién le dio esa orden? A todos los que salieron de ahí. Dice, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. ¿Sí?
¿A quiénes? Al hombre, a la mujer, al hombre y a la mujer, y también a los animales. Lo que está diciendo es, nuevamente, pueblen la tierra, ¿cierto? Construyan sus propias generaciones. Bien, continuemos. ¿Qué dice Génesis 1.28? Esa es la referencia de... No lo leamos. Génesis 1.28 es la referencia de que multiplíquense, ¿cierto? Y vayan por la tierra. Ahora, Génesis, versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todos los reptiles, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en un altar. Entonces fíjese que lo primero que hizo Noé cuando pisó tierra, ¿qué fue? Un altar. ¿Y un altar para qué? Para agradecer al Señor. Podemos decir que este era una ¿qué? Un holocausto de ¿qué? Gratitud. De paz, ¿cierto? De shalom, de agradecimiento. Gracias, Señor, porque nos permitiste nuevamente pisar tierra. Gracias, Señor, porque nuevamente nos permites poblar la tierra. Gracias, Señor, porque nos permites nuevamente comer de la tierra. Gracias, Señor, porque tenemos tierra. ¿Sí se dan cuenta? Es lo que el mundo de hoy no se ha dado cuenta. Va en contra absolutamente. Ahí tengo animales solo limpios, ¿no? Inclusive una vaca roja que ya está lista. Y hacen sacrificio al Señor. Dicen un altar y sacrificio. Miremos, versículo 21. Percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento, o sea, el pensamiento, ¿cierto?, del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho hasta ahora. Sí. Lo que sí es cierto es que no lo va a volver a destruir, pero con agua, porque ahora va a purificar con fuego. Va a purificar con fuego. Dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, o sea, cultivos. El frío y el calor, que es lo que tenemos hasta hoy. El verano y el invierno, que también lo conservamos. Y el día y la noche. ¿Para qué? Porque por medio de estos eventos se bendice al hombre. Se bendice al hombre. Si fuera totalmente verano, ¿qué pasaría? Si fuera totalmente invierno, ¿qué pasaría? Por eso requiere cada una de las estaciones, por eso requiere también del frío y también del calor, para que pueda mediar esa situación de existencia en la vida, ¿cierto? Y desde luego el día y la noche, con una implicación interesante, ¿no? Que donde hay día, ¿qué hay? Luz. Donde hay día hay luz, y la luz da claridad, ¿cierto? Y la claridad se asemeja ¿con qué? Con el orden y la voluntad del Señor. Pero también, como dice Isaac, donde hay día, hay noche, y la noche es oscuridad, ¿sí? Y todo lo que representa oscuridad relaciona la obra del hombre, la obra del hombre. Miren el mundo cómo va para atrás totalmente, hasta el momento de colocarlo al mismo borde o en la misma condición de Sodoma y Gomorra. Serán los días como los de Sodoma y Gomorra. Eso nos debe decir mucho. ¿Estamos listos? No estamos listos. Con asustarnos no sacamos nada. Debemos es prepararnos. Y la mejor manera de prepararnos, y esto es para todos, yo incluido, es orando y de rodillas delante del Señor.
porque quiere que les diga una cosa. A veces nosotros decimos una tierra, sí, compremos una tierra. ¿Y qué tal que no podamos ni llegar allá, sino que tengamos que irnos para otro lado? Digamos, uy, ¿qué tal? Venga, ¿qué tal? Entonces ahorremos plata. ¿No mirábamos en uno de los libros de los profetas que en el postrer tiempo no valdrá ni la plata ni el oro? En el momento de persecución, ¿qué plata ni qué oro? ¿Cierto? Si tiene plata, de pronto hasta se la roban los mismos que están persiguiendo. No hay comida. Entonces, en lo que sí debemos estar ejercitados es en la oración y en la dependencia del Señor. Amén. Eso es capítulo 8 de Génesis y hemos terminado otro capítulo. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar para despedirnos en esta tarde, ya en esta noche. Señor Padre y poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, bendito Dios. Agradecemos, Señor, este día, esta tarde, Señor, en el cual somos convocados, bendito Dios, para hablar de tu santa palabra, Señor. Que seamos motivados, bendito Dios, por medio de tu palabra, Rey de la Gloria, a buscarte más, de una manera genuina, bendito Dios, para poder estar delante de ti arrodillados, bendito Dios, dependiendo de ti, Señor. Gracias por las bendiciones que recibimos, Señor, como las recibió Noé, bendito Dios. Pero ayúdanos, Padre Celestial, también a comprender esas responsabilidades que tenemos para con nuestra familia, para con nosotros mismos y para con nuestra congregación, Rey de la Gloria. Sin dejar atrás, bendito Dios, o de un lado, la responsabilidad que tenemos con esta nación y con este mundo, bendito Celestial. Ahora nos abandonamos delante de ti, Rey, para que seas tú obrando, bendito Celestial. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, te alabo y te glorifico. Amén, amén y amén.